Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este lunes 28 de mayo. Pero casi que se nos está acabando mayo. Muy buenos días. Hola, Consuelo. Oye, semana de cuenta pública. Quería empezar por ahí. Queríamos empezar por el viernes. Por el viernes. Es que, claro, es una semana de cuenta pública que, como todas las cuentas públicas, pues llena de posibilidades de anuncios, trabajo anuncios. Yo prohibiría las cuentas públicas. Porque los gobiernos, por varias razones, pero probablemente estamos de acuerdo en alguna o no sé, pero una de ellas es que los gobiernos se paralizan durante casi un mes preparando los anuncios. Y se arma más toda una lógica de digan lo que digan, les vamos a dar igual, les vamos a sacar la mugre, etcétera, etcétera. Y es un problema que se podría resolver hoy día, mejor esperemos 15 días porque lo anunciamos en la cuenta pública. Me parece yo de verdad creo que más que, o sea, que hay una suerte de cuenta pública, un State of the Union, el equivalente americano, no me parece bien, pero no esta cosa de que se convierte en la lista de las ofertas. Sí, eso te iba a decir, la lista de la lavandería, como sí, dicen los gringos. A mí lo que me gusta de algunos discursos en otros países donde existe la tradición de dar cuenta de en qué está finalmente el país, el gobierno, no solo frente al país, sino frente a los parlamentarios. Me gusta el discurso con buena retórica, con puntos de vista, con buena pluma. Poniendo grandes objetivos. Y son lindos, son piezas de oratoria. Muchas veces, claro. ¿Será que uno tiene la deformación profesional? No, pero... Pero la pieza de oratoria, la que te indica hacia dónde van los tiempos, desde dónde te estás instalando, eso por Dios que nos hace falta. Tenemos malos guionistas en ese sentido. No, pero ¿qué le preocupa al gobernante? Exacto. ¿Qué es lo que es de verdad lo que lo desvela? Esas cosas... Y con frases memorables. Sí, por supuesto. Pero bueno, nuestros discursos, que si bien yo creo que años atrás tuvimos una tradición de bonitos discursos, hoy nadie recuerda, nadie estudia, a nadie le importan los discursos en la era de los 140 caracteres, evidentemente estamos todos por lo instantáneo, no por lo que queda para los anales. Va a ser interesante cómo se va a escribir la historia en la era de los Twitter, a sí, propósito. Pero nuestra tradición ha tendido más al listado, es decir, estamos haciendo esto, vamos a hacer esto otro, estas son las medidas. Y lo otro complicado es que se te topa con los anuncios sectoriales, porque los gobiernos evidentemente que al apoderarse de la agenda necesitan estar haciendo anuncios todo el tiempo, generando expectativas, cumpliéndolas también, pero generando muchas expectativas. Y un buen ejemplo de ello es la agenda de equidad de género que acabamos de conocer hace un par de días. Entonces uno dice, ¿quién más va a anunciar un gobierno cuando en realidad se están haciendo anuncios muy seguidos? Vamos a estar conversando en el programa de hoy con Roberto Méndez, que yo creo que sería... Va en la línea de esto, digamos, exactamente de mirar para dónde deberían estar mirando los gobernantes. Exacto. Y efectivamente qué tan efectivas son estas listas de la lavandería o la lista de la compra, como dicen en España, más que esta lógica de cómo se está planteando. Pero en fin, es un tema, y primero, además, bueno, lo otro es esa, no sé, es casi retórica la discusión a estas alturas del partido, pero ganaron los malos, digamos, al cambiar la cuenta pública del 21 de mayo al 1 de junio. Yo creo que fue bueno, pero... Tú dijiste, oye, es que me acordé de ti el fin de semana, porque tú dijiste que le había quitado visibilidad al 21 de mayo, al desfile de las glorias navales. Y estuve con un par de familias que habían ido al 21 de mayo a Valparaíso. Ahora sí, digamos.
Y dijeron que estaba maravilloso. No, claro, pues. Que la cantidad de gente recorriendo la ciudad, los niños, No, seguro, todos los niños disfrazados de marinero. Y dije, mira, se contrapone con lo que habíamos estado conversando con Nico. Es que una cosa es lo la local, semana pasada. una cosa es lo local, y otro es lo nacional, digamos. En ese sentido, pues se convirtió más en un feriado que en otra cosa. Oye, una cosa es lo local y otra cosa Matías del Río. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Podríamos haber pasado lista, Matías. Ya nomás, no ¿Tú hagan sabes bullying. quién quería pasar lista y quién no? Sí, ¿Te queda tú claro? sí, tú sí, la Consuelo no, porque Exactamente, ella es comprensiva exactamente. de las cosas domésticas. Exactamente. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Cómo te fue anoche? Bien, muy bien. Bien. ¿Entretenido? Pero no tuvo nada que ver eso con lo de ahora. Anoche, en todo caso, Sí. debutó la nueva versión del Informante, que va los domingos a las 10:30 de la noche, en Televisión Nacional, conducido por don Matías del Río, que anoche tuvo al obispo Infanti, y además tuvo un tete-a-tete entre Kena Lorenzini y Pilar Molina, según me enteré. Según me interesa, ahora duermes tú. Me quedé dormido, debo confesar. Pero fue A través de Twitter. antes de empezar. Eso- Antes de empezar. Eso es importante, Sí, es la aclaración. Antes de empezar. No, antes de empezar. No terminé de ver las noticias y me quedé dormido. Chuta, ya. Que había sido un día deportivo. Habría que indagar que hiciste el sábado, entonces. Oye, bueno, lo que pasa es que estábamos Deporte. también proyectando un poquitito la semana y un tema evidentemente que va a ser la cuenta pública y otro, a propósito del obispo Infanti y de toda la crisis de la Iglesia Católica, es la reunión del Papa. Este fin de semana también que viene con los sacerdotes del Bosque, con los ex sacerdotes de la parroquia del Bosque. Ese va a ser otro tema en el que nos vamos a estar concentrando en los próximos días. Y en ese sentido, ¿con qué impresión te dejó la conversación con Infante, más que lo que sale en la tele, el backstage o el off? Sí, no es un programa que te permite mucho ser backstage con los invitados, sino que los ves de frente a las cámaras como todo el mundo. No hay una conversación posterior porque tú sigues en el rodaje, sigues ahí. Pero la sensación que queda es que efectivamente hay división entre ellos, la sensación de que todavía no aprenden del todo el cómo enfrentarse. La cultura pesa mucho en las sociedades, en los grupos, en las personas. El cómo vienes haciendo las cosas. Yo hice la aclaración al entrar ayer, por ejemplo, que este es el único obispo que aceptó la invitación. Una invitación que se le extendió a todos. Él es un obispo que viajó especialmente de Aysén. Ya ahí hay un cambio, ya ahí hay una posibilidad de vislumbrar un intento de hacer algo distinto, de enfrentar a la opinión pública, pero de todas maneras cuando uno entra en la conversación profunda y más calmada, tú te das cuenta que todavía hay, y es imposible que sea distinto, que todavía hay atisbos de que no entienden del todo el cómo enfrentarse al pedir perdón. Nosotros ayer en horas de la tarde recibimos el llamado, y se lo dije ayer al obispo directamente, recibimos el llamado de un grupo de fieles de Coyhaique, que lo siguen acusando a él de ser un encubridor. Y un grupo de personas con las cuales yo hablé después, para chequear sus identidades, para que entregaran antecedentes, porque ellos tenían una cuenta de Twitter que no era su nombre, porque todavía hay gente que teme que por criticar o por denunciar a abusos de religiosos, ojo, este obispo no está acusado él de ningún abuso, pero de religiosos les puede pasar algo. Entonces tienen que hacer una cuenta de Twitter, por así decirla, falsa, tuvimos que chequear que fueran ellos, que entregar los antecedentes. Son usuarios encubiertos más que falsos. Eso, ese es un buen punto, claro. Encubierto. Pero todavía hay algo de esa cultura y el obispo anoche, tratando de contrastarlo con otros, no entiende mucho por qué otros no quieren dar la cara, por qué otros no van, todavía no ven el mecanismo de enfrentar a la opinión pública o hacer una entrevista y conversar con la gente de cara a cara, no lo ven como una posibilidad de ir reconstruyendo. Y tampoco él se jugó mucho por cómo debiera venir la composición del nuevo cuerpo obispal o arzobispal, porque dice quién es uno, quién soy yo, y que el Papa no los manduquea, sino más bien los deja reflexionar y los deja que ellos mismos vayan vayan un poco limpiándose sus heridas y reconstituyendo la Iglesia. Pero les cuesta, es una cultura que va a costar muchísimo cambiar, todavía hay mucha defensa del sí mismo, no del cinismo, del sí mismo, y a partir de ahí entonces tratar de yo no fui, yo no estaba, yo no supe, yo colaboré. Todavía no hay una entrega total y una apertura total dado la crisis que hemos vivido. Ahora, pero Monseñor Infanti
era uno de los 2 o 3 que no era partidario de renunciar. Y que inclusive se acogió a una suerte de... A un tecnicismo. Porque él es vicario. Igual que el obispo castrense. A un tecnicismo y... al menos el obispo castrense renunció con un texto distinto y condicionado. Entiendo que el caso de Monseñor Infante es parecido, digo. Sí, claro, que él es vicario papal, no es un obispo que tenga... Entonces no tendría que renunciar. No tendría que renunciar, pero también él pudo solidariamente haber dicho, pese a que yo soy vicario, yo renuncio. No, él aprovechó ese tecnicismo para no renunciar, abstenerse de esa renuncia, porque él tiene una opinión distinta. Él no era partidario de esta renuncia. ¿Y lo dejó claro? Sí, lo dejó clarísimo. ¿Y cuál era su manera de apearse entonces al problema? Es que él es bien interesante, no tuvimos tiempo para todo, pese a que estuvimos harto rato, porque tocamos varios temas, pero él no opera mucho con los obispos chilenos, opera más con los obispos argentinos, con los obispos de la Patagonia. Ese es su cuerpo, ese es su entorno. Entonces él no tiene ni mucha cercanía. Cuando se fue a Roma no alojó ni en Santa Marta ni en la casa del clero. Él alojaba con sus propios hermanos de comunidad en una casa aparte. Pero tú eres, de todas maneras, eres parte de un es cuerpo. Es que él no se siente muy parte del cuerpo. Él no se siente muy parte del cuerpo. Él es extranjero, es italiano. Él vive muy aislado, dice, nos sentimos siempre muy aislados. Y él no tiene mucha lógica. Curiosamente, el único que es más cercano es Goich. Y él entiende que de alguna manera si sucede todo lo que dice el padre o el sacerdote Díaz del otro día, bueno, que habría... Él lo que sí acepta es que de ocurrir todas las acusaciones como son, efectivamente tendríamos obispos encubridores. No es que los acuse, pero dice, si fuese así como lo están narrando, que hay que probarlo, bueno, sí habría encubrimiento. Y eso es parte de la cultura que él dice que no se imaginan en qué momento llegó a eso. El endiosamiento de los sacerdotes, la cultura de la élite, del separar, de que haya grupos de primera, segunda y de tercera dentro de la iglesia, que yo le decía un poco, eso no suena muy evangélico. No, ¿en qué momento se les perdió el evangelio? No saben mucho. Él culpa mucho la cultura consumista del mundo entero, pero claro, pero eso es de todo el mundo, y la crisis no está exactamente en todo el mundo igual como aquí. Bueno, lo que conocimos también a propósito de Monseñor Alejandro Goich este fin de semana por el artículo que apareció en la tercera, es la renuncia que él hace al Consejo de Prevención de Abusos que él presidía y claro, si él tiene una situación de eventual abuso, más todo este tema de este grupo de sacerdotes, que se llamaría la familia, la cofradía, le llaman otros, con relaciones homosexuales, con ir a contratar jóvenes prostitutos en las calles, en fin, si tiene eso en su diócesis, en la nariz, y es él el encargado, incluso suponiendo que no hubo ningún afán de encubrir, ni mucho menos, pero bueno, si no es capaz de resolver algo puertas adentro, digo, en su entorno más cercano, ¿cómo va a ser la persona encargada del Consejo de Prevención de Abuso? O sea, bueno, a mí me parece que por eso renuncia. Fue en todo caso a hacer misa a Paredones el fin de semana y fue súper bien recibido, según da cuenta la prensa, por los fieles de Paredones. Hay 14 de esas parroquias que están sin cabeza. Imagínate. Porque fueron alejados del ministerio, o sea, de las misas y de las parroquias. Están suspendidos. Suspensión. No han sido alejados del ministerio secretario todavía. Claro, no de forma definitiva. Sí, sí, ahora también ahí hizo un matiz el obispo Goich porque sostuvo que no todos eran abusadores. Claro. Ahora sí, lo que pasa es que, como decía la Consuelo, una cosa es no ser abusador y otra es tener conducta que van que van en contra de la conducta que debería tener simplemente un católico, o sea, ni siquiera un sacerdote, digamos, en términos de lo que ellos voluntariamente han asumido como su obligación, que a nadie se le está imponiendo nada, entonces es voluntario. Sí, pues esa es una situación compleja. Yo creo que yo tengo la impresión que la próxima semana, después de la visita de los disidentes del bosque, por llamarlos de alguna manera, al Vaticano, yo tengo la sensación de que van a empezar a pasar cosas. Hay una sensación, hay gente que le han preguntado, etcétera, desde Roma, y hay una sensación de preocupación respecto a la demora. La verdad es que hay la demora no parece razonable hoy día, no se entiende.
y están porque finalmente hay demasiados obispos en situación irregular. Ahora, hay un tema canónico y que tiene que ver con el plazo que tiene el Papa. Estoy tratando de entender un poco el canon, pero no es simple, porque además se remite al canon 24 y ahí uno ya se pierde, digamos. Pero hay un tema respecto a que son 3 meses el plazo para decidir sobre la renuncia, para nombrar al sucesor. Hay algunas renuncias que no requieren aceptación, hay otras que sí requieren aceptación. Yo entiendo, por ejemplo, las que son por edad no requieren aceptación. Esas están de suyo y ocurre al revés. Solo si se le prorroga el mandato, sigue, si no, está fuera. En cambio, hay otras que requieren y que hay un plazo para que sean aceptados. Y entiendo que la mayor parte del clero estaría en esa condición, en la condición que el Papa tiene 3 meses para aceptarle o rechazar la renuncia. Es decir, los plazos están corriendo. Y están corriendo desde el momento que se presentó la renuncia, y eso es un elemento que canónicamente es muy relevante porque hay una preocupación al respecto. Y de hecho el problema práctico serían las diócesis que podrían quedar eventualmente acéfalas por la ausencia de obispo. Pero yo diría que sospecho que a contar de la próxima semana deberían empezar a pasar cosas. Lo otro que quería agregar, y es la opinión que han tenido este fin de semana Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo en Twitter, muy duros, pero muy duros con el reemplazo de Monseñor Goich en el Consejo para prevenir los abusos. ¿Por qué se llama el Consejo de Prevención y Acompañamiento? Y cuando se refieren a González, el obispo González, se refieren, yo creo, básicamente justo a esta última parte, el acompañamiento, ¿no? Bueno, el obispo de San Bernardo es la persona que va a reemplazar entonces a Monseñor Goich. Era miembro de ese mismo consejo. Y ahora va a ser quien lo preside, y Juan Carlos Cruz, o sea, dice, un desastre, es una persona que protege a Barros, a Monseñor Barros de Osorno, se las da de paladín de las víctimas, falsedades en conferencias de prensa, y hoy a cargo de la oficina de abusos, con razón el Papa los echó a todos. Con razón el Papa los echó a todos. No entienden nada, ojalá que se empiecen a aceptar renuncias luego, váyanse. Y en la misma línea, Murillo, José Andrés Murillo, obispo González, a cargo de la prevención de abuso, tiene la empatía de una piedra, es prepotente, despectivo, historia turba durante la dictadura, muy mal, que se vayan todos los obispos. Bueno, lo que hemos hablado varias veces. Ahí está lo de la empatía, te fijas, por lo del acompañamiento les llama la atención, que no es un tipo particular, que no podrá no tener ninguna acusación, pero que no es el tipo empático para un consejo que dicen requiere ser capaz de acompañar a las víctimas. Claro. Entonces, yo conozco a Juan Ignacio González y te puedo decir que es bastante empático. González, ¿sí? Lo que decía, que había acompañado mucho a Juan Barros, casi por un gesto de empatía, porque decía que andaba solo, que nadie lo acompañaba y que él lo quería proteger de los periodistas, proteger en el sentido no de que no llegaran a él, sino de que no fuera solo con toda la prensa que lo estábamos persiguiendo. Me incluyo ahí. A mí me llamó la atención. Me llamó la atención ese gesto. Yo al obispo González nunca he estado con él, no lo conozco, nunca he hablado con él, pero me llamó la atención que cuando defendió, entre comillas, a Barros, tuvo más que ver justamente con ver a un tipo que estaba solo, y no un tipo que cual quería apañar, como se dice hoy día. No lo quería apañar en el fondo, sino que diciendo, no es muy popular y más bien es más fácil subirme al bus y que se coman a Barros. A mí me gustó ese gesto que tuvo, pese a que no lo conozco, ni conozco como para evaluarlo con mucha profundidad ese gesto, pero me pareció el gesto solidario de un compañero, como dice, un compañero de equipo, que está votado solo en ese momento, que tiene, disculpen en el sentido figurado, está con tiña, digamos, acercarse a él. Me pareció un gesto bastante, por así decirlo, bastante poco común en los pastores o la jerarquía de la iglesia hoy, que muchos se lavan las manos diciendo, ese tiene tiña, déjenlo solo. O sea, en el expost, absolutamente. Sí. Yo conozco, tengo que aclarar que conozco a Juan Ignacio González hace muchos años. No puedo decir que sea su amigo personal, pero lo conozco y lo he tratado durante muchos años.
y yo creo que la empatía es parte de sus cualidades, digamos, y creo que ponerle etiquetas a la gente es requete contra complicado, digamos. Pero en fin, no conozco más sobre a qué se refieren Murillo y Juan Carlos Cruz. Creo que es complejo, eso sí, y con todo el respeto que merecen ambos por su historia, digamos, pero creo que es complejo que ellos se erijan como los árbitros de si la Iglesia lo hizo bien o lo hizo mal. Yo creo que eso es un tema complejo, porque eso en cualquier parte, en cualquier área de la vida, digamos, el que alguien se sienta investido del poder para ser el que diga, el Papa lo hizo bien o el Papa lo hizo mal, el gerente lo hizo bien, el gerente lo hizo mal, el presidente lo hizo bien o el presidente lo hizo mal, esos personajes yo creo que no existen, pero claramente una opinión muy particular y muy minoritaria. Son las 8:21. Tengo una buena propuesta, pero... Dale, pues, yo te espero, porque yo estoy muy preocupado con la toma de la Católica. Pero... eso es otro tema también, porque sigue, ¿no? Esta noche seguía. Sí, claro, pero bueno, el te rector... puedo asegurar que sigue. Sigue, El rector Sánchez estaba negociando porque... tiene cuenta. No, ya nada. no. Tiene conocimiento Tiene del tema. información privilegiada, Sí. como el programa que viene después. Algo así. Absolutamente. Bueno, en todo caso, el rector ha estado negociando durante todo el fin de semana y ha estado dando entrevistas, ha estado muy presente, dedicándole muchas horas. Hemos tratado de hablar con él, no ha habido caso. A una toma que es bastante compleja porque las vocerías están más bien asociadas a la asamblea, diferentes temas, diferentes escuelas, diferentes énfasis, y finalmente el rector Sánchez, no es que le haya conseguido, pero planteó que le hicieran como un petitorio lo más concreto posible para avanzar en temas de corto, mediano y largo plazo, que van desde los protocolos para el manejo de los casos de abuso, hasta bibliografía, Claro. ¿verdad? Hasta el trato que se le da a mujeres que están en servicios tercerizados por la universidad, muchísimas temáticas. No sé cómo va a resolver, eso sí, el asunto del aborto, porque eso también estaba en algún minuto arriba de la mesa, de que la toma Objeción. feminista... El tema de que Que no hubiera objeción de que conciencia la católica, en la Red Salud. que Sí. la Red Salud Cristi UC no fuese objetor de conciencia. Objetor de conciencia institucional. Exactamente, porque si eso está arriba de la mesa como parte del petitorio del movimiento feminista de la Católica, ahí se van a encontrar con un frontón, me imagino. Yo entiendo yo entiendo además que el rector Sánchez se los planteó así de directo, digamos, o sea, que había materias en las cuales él estaba completamente dispuesto a conversar y otras en que sencillamente no se podía porque era una posición oficial de la universidad, digamos. Ahora, a mí lo que me preocupa es una cosa que ocurrió en las históricas tomas hace muchos años, es que ustedes saben que hay otra toma paralela, digamos, que no es toma, sino que es una toma defensiva, que es un grupo de gente que está durmiendo en la Facultad de Derecho, que está a 30 metros. Está ahí. O 20 metros, no sé, está en el mismo complejo y hay un grupo de gente durmiendo ahí. Y ya hay acusaciones mutuas de amedrentamiento cruzado, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa situación interna, en términos de quienes están, comillas, defendiendo la Facultad ¿La de Derecho. contratoma que le han llamado? Se llamaban retomas antes. Anoche pero- alguien hablaba de contratoma, la contratoma, no sé si se sí. referían a eso. Y de hecho el decano de Derecho, Carlos Frontaura, está al interior de la facultad. ¿Y está alojando? Sí. Así es, al menos las versiones que yo tengo es que está Carlos Frontaura adentro. Entonces y ahí claramente el rector Sánchez tiene varios frentes que atender, porque hay un frente que es el frente de público y por permitir la marcha de la universidad, pero también tiene una cantidad, hoy hay una carta de 1.031 alumnos que piden que sea desalojada la Casa Central, y el desalojo implica permitir que entre los carabineros a desalojar, digamos. Entonces, al rector Sánchez tiene fuego por todos lados. El rector Sánchez está al medio, un punto muy complejo. Nadie dijo que iba a ser fácil ser rector de una universidad de ese tamaño, De ese tamaño, de esa importancia. Y a mí me ha sorprendido honestamente Sánchez en términos de su capacidad negociadora, no de no perder la paciencia, porque ha demostrado varias veces que no pierde la paciencia, pero definitivamente ahí hay un punto, digamos. O sea, me preocupa eso que pueda generar situaciones internas de violencia, y el rol la posición en la que está el rector es una posición
brutalmente incómodo. ¿De qué puede servir una contratoma en defender la escuela de Derecho? Defenderla, si uno la pudiera defender contra una toma, es para permitir que se hagan las clases. Igual claro, no se están haciendo las clases porque no se puede entrar. Es que lo que yo creo es que ese para mí va a ser el punto complejo. Cuando los que tienen tomada la escuela permitan el acceso a los alumnos y a los profesores para que haya clase y los otros no quieran que haya, y ahí no se puede. Pues yo supongo que ese será, muy bien dices tú, supongo que será el objetivo, digamos. Bueno, por hacer un punto también. También o tiene lo simbólico. sea, a ver, no, claro, tienen derecho a hacer puntos solo los que... No. Claro, no, o sea, ellos... yo no dudo del derecho a hacer un punto simbólico, porque esto es mucho simbolismo político. Solo preguntaba, además, en lo práctico, en lo concreto, ¿implica que van a hacer el aguante para ayudar con piquetes a entrar a los alumnos que quieran tener clases en la Escuela de Derecho? Estoy preguntándolo sencillamente a qué se refiere en lo concreto. Tengo la impresión que es más simbólico. Sí, probablemente. Oye, en todo caso, a propósito de la discusión sobre el feminismo y desde qué lugar se instala, Sebastián Edwards, el economista, publica una carta larga hoy día en el Mercurio respondiéndole a Peña. La columna de Carlos Peña ayer daba vueltas sobre dos ideas. Uno, que sí se puede afirmar que este gobierno es feminista, o si Piñera es feminista. No lo plantea en duda. Dice que no hay ninguna posibilidad que lo sea, digamos. Y que la historia lo condene y que hay materias en las que se puede cambiar de opinión, pero que en esta es imposible cambiar de opinión. Claro, que una es cambiar de opinión y si la agenda de equidad de género que planteó esta semana pasada el gobierno es realmente una agenda feminista. O sea, si se puede ser feminista de derecha. Y luego explora finalmente decir, ¿sabe qué? Si uno no está por el aborto, no puede ser feminista. Y que tú lo conversaste ayer con la Pilar Molina en televisión. Y con Kenneth Lorenzini, quien planteaba que es agenda básica del feminismo, al menos el aborto en 3 causales. La autonomía del cuerpo. De la autonomía del cuerpo de la mujer. Entonces Sebastián Edwards le responde a Carlos Peña en dos sentidos. Uno, que lo más básico, y ahí yo creo que nadie puede estar en desacuerdo, que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, que citando a Keynes, digamos, que si cambian las circunstancias, cómo no van a cambiar la opinión de las personas, ¿verdad? Que solo un tonto finalmente no cambia de opinión. Y que en ese sentido Piñera y cualquier persona bien puede tener derecho más allá. O sea, que tu pasado no te tiene por qué condenar para siempre en ese sentido, y que uno puede evolucionar e incorporar nuevas miradas o nuevos enfoques, como exigirle, no sé, pues decía Mario Vargas Llosa, que fue marxista, y nadie le puede decir que eso no, que tendría que ser para siempre marxista, o condenarlo a lo que es hoy por el hecho de haber sido marxista en su juventud. En fin, pone un par de ejemplos. Pero lo otro sí tiene que ver con el punto de si alguien puede ser feminista y no estar de acuerdo con la autonomía del cuerpo, y con el aborto, y con todos los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí Edwards lo que le contesta a Carlos Peña es, sí, estoy dispuesto a conceder ese punto, me parece que es importante. Edwards es partidario del aborto. Sí, pero es que... Claro, dice, la verdad es que siento cierta simpatía por ese argumento, dice, pero a la hora de los cubos, cuando estamos haciendo política, en realidad no tiene tanto sentido quedarnos discutiendo de qué significa ser feminista. Y finalmente no ayudar a empujar una agenda de un mínimo común denominador que para todas las mujeres es importante. Y a mí me parece interesante ese punto. Él hace un punto como de pragmatismo, y que en la política hay que avanzar en lo que se puede avanzar, finalmente. ¿Y por qué quiero hacer hincapié aquí? Porque en el discurso creo que se empiezan a polarizar las posiciones. En la discusión por la ley de ISAPRES, decir, finalmente es el mercado, nos vamos a fijar en que las utilidades de las ISAPRES o no, que es una discusión súper importante, pero finalmente cierto mundo político puede usar eso como, no sé si como excusa para no ayudar en el resto de la agenda, no es la palabra, no pero creo que sea eso, no. En el fondo pero te cristalizas en temas en los que no estamos de acuerdo como sociedad. Y nos perdemos la oportunidad de avanzar en otros asuntos que no son la resolución para siempre de la agenda feminista, ni mucho menos, pero que ayudan a mejorar la posición de las mujeres. Y eso es muy importante. Creo que si en los próximos días comenzamos a fijarnos más en lo que nos diferencia que en lo que nos une, en el tema de la agenda de las mujeres, creo que podemos perder una oportunidad importante. Y eso
creo que estoy empezando a ver algunas señales de eso en el ambiente. Sí, yo ahí, en ese sentido, bueno, ustedes saben que yo soy absolutamente contra el aborto, así que, pero lo dejo planteado para que nadie diga después que estoy defendiendo una posición. Pero a mí me recuerda mucho el argumento de Peña, y que eso lo he escuchado poca gente en realidad, no creo que sea un argumento mayoritario, o sea, ese argumento tan extremo, de que es todo una sola, de que un solo cuerpo. Un solo cuerpo y que es una idea básica. Yo me acuerdo un poco cuando el Acuerdo Nacional fracasa, cuando don Gabriel Valdés dice... renuncia indeclinable y elecciones libres ahora. Cuando hubo un camino que finalmente se recorrió casi igual a después, pero había la posibilidad de un camino post-Acuerdo Nacional de que las cosas fueran un poquito más ordenadas. ¿Y por qué se acaba? Porque si no renunciaba Pinochet, no había ninguna posibilidad de hacer nada más y se caen los acuerdos nacionales. Él dice, renuncia indeclinable ahora, elecciones libres mañana. Y la verdad que fue con lógica toda la transición. Yo muchos años después le pregunté a don Gabriel Valdés y me dijo, no, sin reconocérmelo porque era un hombre muy hábil en ese aspecto, yo creo que él consideró que había exagerado en su minuto. Y el problema práctico es lo que tú planteas, Consuelo, y que es que se hacen inviables un porcentaje importante de temas a partir de que se lo condiciona a una cosa que es lo que extrema. Los economistas, y lo cita Sebastián Edwards, hablan del argumento de esquina, que es cuando tú quieres que algo no pase, sencillamente. O sea, básicamente yo llevo esto tal extremo al blanco-negro, y como el blanco-negro no existe, entonces no voy a lograr que avance. Claro, no creo que sea la intención de Peña, pero... O sea, si nos quedamos pegados, no es solo el aborto, si nos quedamos pegados en la discusión sobre el mercado de las ISAPRES y las utilidades... A partir de las demandas feministas, pero por favor, no carguemos a la demanda feminista problemas sociales que tenemos que resolver. La digitalización llegó para quedarse, eso bien lo entiende el Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes, sí, escuchaste bien, a los no clientes, a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app de BBVA Chile e ingresa en bbva.cl, creando oportunidades. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISET Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta ISET al 236-07175 o ingresa a www.i-serchile.cl. ISETchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Y en la dehesa existe un antes y un después, con casa híbrida de Vista a Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa Todos Diseño. Oportunidades como esta solo ocurren una vez al año. Asegúrate en el Cyber Day Consorcio este 28, 29 y 30 de mayo. Aprovecha los increíbles descuentos y promociones que Consorcio te ofrece para que consigas el seguro que necesitas. Visita hoy cyber.consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Esta sí es noticia. Arrenda los feriados de mayo o cualquier fin de semana y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. Yo apilé más cemento del que se podía. Yo no me fijé que el pallet estaba roto. Yo no revisé si la bodega estaba bien. Mi Carlos no alcanzó a reaccionar cuando todo se derrumbó. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Oye, ¿qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? No, se va directo a mi futuro, directo a mi tranquilidad, directo a mi familia. Invierte hoy tu devolución de impuestos en productos voluntarios de AFP Habitat y haz crecer más tu futura pensión. Elige Habitat, la AFP líder en productos voluntarios y número 1 en rentabilidad en los últimos 5 y 15 años en todos los fondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como...
Oh, 5 minutitos más. Solo 5. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. ¡Créelo! Descarga la app BBVA Chile o ingresa a bbva.cl para descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. En 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones del tránsito, porque la seguridad de todos somos responsables. Al manejar, no use celular. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017, porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Clínica Alemana inauguró un nuevo laboratorio de diagnóstico molecular que tiene la mayor capacidad de estudio genético disponible en el país para la atención clínica y posibilita tratamientos personalizados contra el cáncer. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tecnología, seguridad e innovación y sus increíbles diseños escandinavos son solo algunas razones por las cuales The All New XC40 y The All New XC60 resultaron ganadores de los premios European Car of the Year y The World Car of the Year. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en los concesionarios de Volvo, Volvo Innovation Made by Sweden. Movistar presenta su nuevo seguro para pantallas. Contrátalo desde 990 pesos mensuales. Conoce más de este seguro en movistar.cl/seguros. Elige todo, Movistar. En Movicenter tienen todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 20 horas. Avenida Américo Vespucio Norte, 1155 Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. 8 de la mañana con 39 minutos. ¿Haces tú los honores o...? Don Roberto Méndez, ¿cómo está usted para que no nos compliquemos más? Buenos días. Bienvenido. Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Sí, pues estábamos hablando si lo estaba afectando la toma feminista en la Escuela de Gobierno, pero no ha llegado a San Joaquín. No, San Joaquín todavía no. Tenemos la Facultad de Ciencias Sociales al lado, pero hasta el momento está tranquilo allá. Sí, además es muy grande San Joaquín como para que pueda. Es una ciudad, ya tendría que ser una ocupación, ya tendría que ser un ejército. No se descarta, Roberto. No se descarta. El movimiento... Las mujeres son más que los hombres. Han sorprendido. No olvidemos ese detalle, son más que los hombres. No, y este movimiento ha sorprendido realmente. Sí, a ver si entremos por ahí. Aprovechando tu capacidad de análisis, justamente, es cómo se ha instalado en la sociedad. ¿Los datos no decían nada de esto? Nada.
Fíjate que es un tema que, bueno, existe todo el siglo XX, digamos, fue el movimiento feminista, ¿no es cierto?, de larga historia, pero esta aparición a ser el primer tema de los movimientos sociales no ocurrió durante el gobierno de la presidenta Bachelet, no estaba en el programa del presidente Piñera y apareció en forma tan espontánea, porque no fue una propuesta de la oposición tampoco, no fue de la izquierda, no fue del Frente Amplio, no, apareció como un movimiento espontáneo, básicamente un movimiento de las estudiantes a raíz de casos específicos, ¿no es cierto?, la Escuela de Derecho. La Escuela de Derecho de la Chile fue la primera que fue ocupada por este movimiento, y se impuso en la opinión pública con unos niveles que ha sorprendido a todo el mundo. Ahí me tiene sorprendido, yo pensé que iba a ser una cosa más transitoria, pero no, y ha calado muy hondo y da la impresión de que va a seguir, y el gobierno se subió arriba del tema, o sea que ahí entonces ahora ya se subió gente que no esperábamos que se subiera, y eso hace pensar, a tu juicio, Roberto Méndez, que había un caldo de cultivo, que había un terreno fértil, es decir, un sentimiento que estaba muy en la epidermis de muchas personas, y no solo mujeres, de que aquí había una injusticia larvada hace mucho tiempo con las mujeres. Así es, estaba ese caldo de cultivo, y curiosamente, bueno, quizás no tan curiosamente, la política había sido incapaz de verlo. Es lo mismo, fíjate que es lo mismo que pasó con el tema de la educación en el año 2011. Era un tema que venía de muchos años, y los políticos no habían sido capaces de darse cuenta hasta que explotó el movimiento estudiantil. Yo creo que aquí está ocurriendo lo mismo, y nos muestra, es como una derrota. Yo encuentro que todo esto es una tremenda derrota para el sistema político. Esto de que al final son los movimientos sociales los que están poniendo los temas, los que están poniendo la agenda, y los políticos van de atrás. A veces con un poco de oportunismo, como dijo Carlos Peña. Es otro síntoma de la calidad de la política, que están reaccionando, porque pasó con el 2011 el lucro y la gratuidad, exacto. Pasó con el tema de la AFP, que parecía que en la urgencia de la calle había que diseñar una política pública y una gran reforma. Pasa ahora con el tema de las mujeres. Es decir, ¿dónde está la política mirando para adelante, ir proponiendo con anticipación? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío ahora para el gobierno del presidente Piñera, justamente si es capaz de retomar su agenda original, la que anunció durante su campaña, la que anunció el primer día. El primer día, ustedes no se habrán olvidado, él dijo: yo tengo 5 prioridades para mi gobierno. Los niños, la delincuencia, la Araucanía, el desarrollo económico, ¿no es cierto? Ya. Y todos esos temas se han armado las comisiones, pero todavía falta ver si realmente va a ser la propuesta, va a ser la agenda que el gobierno va a tratar de sacar adelante, o se va a subir a esta agenda emergente, estos nuevos temas que vienen impuestos por la calle. Yo creo que ahí hay un desafío incluso para el liderazgo del presidente Piñera en el mediano plazo, su capacidad de mantener su agenda original o subirse un poco oportunísticamente quizás, o quizás con razón, a esto que está imponiendo la opinión pública finalmente. Pero en ese Porque sentido, el apoyo es no solamente la calle, de las encuestas que han salido muestran un apoyo mayoritario al tema impresionante. Pero en ese sentido, ¿qué alternativa tiene un gobierno más que apropiarse de la agenda que se instala en la calle? Porque de lo contrario, la ola definitivamente te pasa por encima, e incluso subirse a riesgo de que parte del movimiento te acuse de oportunismo. Porque de lo contrario quedas inmovilizado, y quizás la manera de retomar el control de la agenda pasa por formar parte del movimiento y una vez instalado eso, seguir avanzando en los otros temas. ¿O hay otra manera de apearse? No, yo estoy de acuerdo de que tú no puedes ignorar a los movimientos sociales, pero no puedes tú gobernar y moverte políticamente siempre a merced de lo que ahí está ocurriendo. Yo creo que el liderazgo político es el que es capaz de imponer una visión, un camino. Estos 5, yo creo que para Piñera la prueba está clara. Va a ser capaz de retomar la importancia de sus 5 temas que planteó, o no, o se va a desgastar en estos otros temas. Yo creo que ahí como un gobierno puede manejar las dos cosas. Pero tiene opción, Roberto.
Porque finalmente Por sí, supuesto que lo tiene. porque convengamos que no es mucha la gente que está tomando la Casa Central de la Católica, pero ocupan titulares, generan una sensación importante y efectivamente, al menos la última semana, el tema se ha tomado la agenda. ¿No? Claro, pero bueno, si te digo eso, políticamente, oye, el liderazgo político es justamente la capacidad de poner agenda, de poner los temas. Y el presidente lo ha hecho bien. El tema, fíjate, el tema de la inmigración, por ejemplo, fue un tema que tampoco estaba en el temario original, pero él lo tomó, lo planteó y ahí ya está planteado, hay una propuesta, ¿no es cierto?, que está en discusión y ese es un tema que en cierta manera viene de una preocupación. Le dejó su propia inercia. Le dejó su propia inercia. Yo creo que... Ahora, pero de acuerdo, probablemente ahí tenemos el caso exitoso de un tema que aparece y cómo se gestiona. Pero Roberto, hay un punto. La oposición está crecientemente tomando el tema feminista como un elemento relevante y Piñera no tiene mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, ahí la política ya se hace más compleja. No, pero convengamos que la oposición no ha tomado el movimiento feminista en forma relevante. No hay ninguna posición coherente en el tema feminista en la oposición. ¿Cuál es la posición de la democracia cristiana, de los socialistas, del PPD? Dime tú, del Frente Amplio. No hay. No hay. Pero por una cosa sí puede parecer menor, que es el tema de las ISAPRE, se convirtió en un hecho político en que empezamos, como decíamos antes con la Consuelo, a cuestionar hasta el mercado, digamos, a partir del tema. Sí, está bien, pero yo creo que aquí el tema es que el presidente va a dejar el tema de los niños, por ejemplo, por dedicarse al tema del feminismo. Yo creo que ese es el punto. Él, y yo creo que se ha movido bien en el tema de los niños, todo esto que está haciendo con el Sename, que es la gran preocupación, y hizo Susana Tonda, que yo creo que fue un gran nombramiento en el Sename, y el solo haber hecho este estudio no es suficiente, pero por lo menos puso en número la realidad de algo que sabíamos, pero que ahora quedó ahí retratado, ¿no es cierto? De la intuición pasamos a la convicción. Y vamos a ver ahora, probablemente, yo creo que ese es el desafío para su discurso ahora de 21 de mayo, que ya no es el 21 de mayo. Pero el ex 21 de mayo, el 1 de junio. Del 1 de junio, ¿no es cierto? Ver cuál es la fuerza de su agenda original. Y yo creo que eso es un desafío para el gobierno. ¿Qué esperas tú de este discurso? Conversábamos al comienzo del programa de lo complicado que es cuando un ciclo noticioso de 24/7 te empuja a hacer anuncios todo el tiempo y te deja un poco desprovisto los grandes momentos, los grandes hitos republicanos como son los discursos del Estado de la Nación, ¿verdad? 21 de mayo, ahora 1 de junio, que al final se traducen en la lista de lavandería o en repetir medidas que ya estaba anunciando toda la semana. Yo creo, de un punto de vista así de análisis, que el discurso del 1 de junio es el momento en el cual él establece su agenda para el gobierno. Hasta ahora creo que ha sido como la instalación, definitivamente, incluso empieza a ver los gobiernos anteriores, el periodo que va entre la instalación y el primer discurso de ex 21 de mayo, ahora 1 de junio, era el momento en que el gobierno se está armando, se está instalando, pero de ahí ya empieza la actividad habitual de los gobiernos. Entonces yo creo que la capacidad que él tenga de plantear su agenda definitiva es ese momento. Y yo creo que lo está haciendo. Yo creo que el ministro Moreno, por ejemplo, ha dicho poco. Es otra de las prioridades, pobreza, ¿no es cierto? Y el conflicto de la Araucanía, por ejemplo, no hemos sabido nada. Y estoy seguro que si es consistente, debería aparecer ahí. En el tema de la infancia, seguramente, y Sename, van a haber otros anuncios. En fin, yo creo que es una tremenda oportunidad para el presidente Piñera de demostrar su liderazgo. Estamos con Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Cómo se ve en ese sentido? Porque recién tú decías que la oposición no se ve con una posición coordinada respecto al tema del feminismo, encuentran unos pocos elementos. ¿Cómo se puede vislumbrar? ¿Qué elementos de comparación puede haber con la oposición, la que entonces era la Concertación y que se convirtió en nueva mayoría, y su rearticulación durante el primer gobierno de Piñera y lo que puede ocurrir ahora? Bueno, yo creo que si uno tuviera que hacer un análisis de las cosas positivas que le han pasado a este gobierno de Piñera II, es justamente
la oportunidad, creo yo, de tener una oposición absolutamente desorganizada, inexistente, de un punto de vista orgánico, de un punto de vista de propuesta, de un punto de vista de liderazgos también. Es una cosa, realmente habían habido pocas situaciones de gobierno en las últimas décadas en que uno vea una oposición absolutamente en periodo de reconstrucción. Cada partido, se analiza la democracia cristiana, estaba en un momento, ¿no es cierto?, el partido PPD, está en un proceso de organización, el Frente Amplio no termina de constituirse, ni nadie entiende muy bien cómo funciona, cómo está organizado. En fin, yo creo que esa falta de estructura de la oposición lo ha favorecido, y también, bueno, yo soy siempre gran observador de cómo se están dando las agendas. Los errores o problemas que ha tenido el gobierno en la agenda por los errores de los ministros, esas cosas que han pasado con el ministro Larraín y esas cosas, no han logrado constituirse en temas porque la oposición no existe, no ha sido capaz de construir una oposición en base a ello. Pero eso va a pasar, obviamente, que va a llegar un momento en que esta oposición se va a reconstituir. Pero yo creo que hay un espacio que tiene el presidente en este momento que se va a mantener, por lo menos, creo yo, todo este año. El presidente de la República, según todos quienes lo conocen más de cerca, lo han visto, lo pueden comparar, esa es la gracia de tener dos periodos tan cercanos, sí. Sostienen que está distinto, que está más distante en el sentido maduro de la palabra, distante de la actualidad de la cosa chica y del fraseo diario y de la cuña, está con un poco más de distancia y observación. No sé si tú compartes eso, como has visto al presidente de la República en estos pocos meses, pero también me gustaría que analizaras al gabinete, si es que han emergido los liderazgos que uno esperaba, que en ausencia del minuto a minuto del presidente aparecieran 3, 4 liderazgos. Me refiero a Moreno, tú lo mencionaste al pasar, Blumel, Larraín, los ministros de Hacienda siempre tienen liderazgo. Sí. Y Pla por los palos. Pla por los palos, sí, que tampoco no estaba en el plan original. Entonces, ese análisis de las personas me gustaría. Claro, yo creo que efectivamente el presidente ha tenido un estilo diferente y mejor, sin lugar a duda, en este gobierno, lo que tuvo el gobierno anterior. Sus niveles de aprobación en este momento, fíjate, son casi idénticos a los que tenía en periodo equivalente en el primer año de su primer gobierno, que es casi igual, 53, 54, y eso no ha variado tanto. Y esta como distancia, 55% aprueba. En torno a las demandas feministas. Esta distancia que él ha planteado, oye, creo que lo ha hecho bien, y claro, y tira más la responsabilidad sobre el gabinete. Y en el gabinete yo creo que estas vacilaciones que ha habido en estos 2 meses y medio que lleva el gobierno en cuál es en definitiva la agenda, ha afectado el gabinete. De hecho, ha pasado este fenómeno que están mostrando las encuestas, que el presidente está siendo mejor evaluado que el gabinete. Fíjate que en su primer gobierno este estilo más locuaz y presente era justo lo contrario. Inverso, sí. El gabinete era mejor evaluado y el presidente era peor evaluado. Y ahora está ocurriendo lo contrario. Y dentro de eso yo tengo enorme fe en este discurso que viene el 1 de junio, que se van a desplegar las agendas de gente como Alfredo Moreno, que ha sido una gran promesa, pero que hasta el momento la verdad no se ha desplegado ningún proyecto, ninguna pauta, ninguna agenda específica de él. Yo creo que el ministro Larraín ha estado demasiado enredado en problemas menores. Y creo que la gran estrella del gabinete ha sido la ministra Pla. Yo creo que la Isabel Pla realmente para mí ha sido la sorpresa que nadie esperaba, y me alegro mucho por ella, y creo que está haciendo un activo importante para el gobierno en este momento. Realmente ella, su agilidad para proponer una agenda, para subirse desde su punto de vista, a lo mejor no demasiado cercano a las demandas específicas del movimiento feminista, pero ha sabido asumir muy bien el espíritu de eso, y creo que lo ha hecho extraordinariamente bien. Bueno, pero eso es un ejemplo, te voy a llevar la contra, porque hace un ratito decíamos, es un problema cuando el gobierno, cualquier gobierno, le hace demasiado caso a la calle, ¿verdad? Y pierde lo que son sus miradas y sus propuestas. Pero veníamos de un par de semanas con el ministro que tal declaración, que el viaje a Harvard, que el ministro Varela con sus propias piñericosas, digamos, varelicosas o como se llama. Sí. Bueno, mucho desorden, mucha
mucha chimuchina, mucha cosa chica, y de repente Isabel Pla aparece y, entre comillas, aprovecha, pero creo yo que aprovecha bien las circunstancias de esta demanda oculta del movimiento feminista. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que es ganancia por donde se lo mire. Pues. No, exactamente. No, si aunque no instales tus propios temas, digamos. Vuelvo como a la crítica que tú hacías hasta donde un gobierno está... que un poco a la deriva, funcionando solo en base a lo que le propone la calle. Sí, yo creo que hasta el momento esta disputa por la agenda feminista, el que va ganando es el gobierno, claramente. Bueno, la aprobación es del 55%. La aprobación está alta, ¿no es cierto? La ministra Pla hoy día es la estrella. Creo que va ganando, pero el riesgo que tiene eso es que el gobierno entonces se engolosine de que la manera de ganar es ir siguiendo los temas de la calle. Porque las cosas que le ha ido bien han sido como un poco eso. La inmigrante le fue muy bien. Le fue muy bien. Hubo un salto discreto. Un salto discreto en la... Por eso que yo creo que hay un riesgo y por eso es tan importante que leamos con atención qué va a anunciar el presidente el 1 de junio. Si en definitiva... Se compró la agenda de la calle. Se compró el caramelo de la calle, donde hay puntos, donde hay aprobación, o vuelve a su agenda original. Y yo confío lo que está haciendo el Sename, lo que está haciendo el ministro Moreno, y tengo esperanza de que esa agenda original se mantenga a pesar, o además quizá, de estas agendas coyunturales, podríamos llamarle. Porque al final esas son materias que son... están ahí, son importantes, son permanentes y algunas de ellas son difíciles de resolver. Oye, pero también ahí hay algo, un aviso de mi historia pasada. Y los políticos, todos estos temas están en las encuestas desde hace mucho tiempo. El tema de la insatisfacción de las mujeres con sus oportunidades laborales, con la distribución del trabajo en el hogar. Todos esos temas están hace mucho tiempo. Era no saber, no querer leer lo que ahí está planteado desde hace mucho tiempo. Probablemente un jefe de campaña, si tú le planteas eso, te hubiera dicho, sí, pero es que eso es de las mujeres, no solo votan las mujeres. Y aquí quizás nadie leyó que esto no es un tema de las mujeres, hay indignación de los hombres también con lo que le ocurre a las mujeres. Es un tema generacional. Y generacional también. Yo espero que lean las encuestas con más atención. ahora que no soy parte yo soy parte del análisis. Ojo, un puntito con el carácter del liderazgo de la ministra Pla. Es una ministra que aceptó el día 1, que ha evolucionado y que ha cambiado y que se ha autocorregido, que eso es muy ausente en los liderazgos masculinos muchas veces. Ella queda inatacable desde el punto de vista del feminismo cuando dice, momentito, no me digas nada, si yo sé que cambié, yo sé que he evolucionado. Por ejemplo, el tema de cuotas. Yo no pensaba en esto, aprendí, cambié. Listo, next. Eso es un liderazgo interesante para el mundo de hoy también. Eso es lo que según Carlos Peña no se puede hacer. Bueno, de Peña lo tendremos pronto aquí, seguro. Esperemos. Roberto Méndez, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Oye, un dato, hubo elecciones en la DC, a propósito de intrascendencia, hubo elecciones en la DC. Ganó Fachaín. Oye, votaron 13.000 militantes y estaban felices. Pero por supuesto que tienen que estar felices. Solo por Carmen Goich votaron 387.780 personas. Pero acuérdate que su padrón, o sea, la gente habilitada para votar era, no sé, 34.000. Ponte tú. Entonces que vote cercano a un 50%. Sí, pero la intrascendencia es lo importante. En cualquier bueno, conversémoslo mañana. A ver, el número absoluto igual me interesa. Hasta mañana. Oye, en todo caso, la Bárbara Espejo nos invita a Monte Carlo. Este fin de semana se corrió el Gran Premio Fórmula 1 en Mónaco. Bueno, Monte Carlo, que bien vale escuchar. Buenos días. Ya venimos a Nación Privilegiada.